Este es un motor eléctrico. Es uno de los dispositivos más importantes que se han inventado. Estos motores se utilizan en todas partes, desde el bombeo del agua que bebemos hasta en ascensores y grúas, e incluso la refrigeración de centrales nucleares. En este vídeo vamos a ver el funcionamiento de uno de ellos y a conocer en detalle su estructura. El motor de inducción tiene un aspecto similar a este. Convierte la energía eléctrica en energía mecánica que podemos utilizar para impulsar bombas, ventiladores, compresores, engranajes, poleas, etc. Casi todas las piezas se encuentran dentro de la carcasa principal. En la parte delantera encontramos el eje, que es la parte que gira y a la que podemos conectar cosas como bombas, engranajes y poleas para que hagan su trabajo. En la parte trasera encontramos el ventilador y una cubierta protectora. El ventilador está conectado al eje, por lo que gira siempre que el motor funciona. El motor de inducción puede producir mucho calor cuando está en funcionamiento, por lo que el ventilador hace circular aire del ambiente sobre la carcasa para enfriarla. Si el motor de inducción se calienta demasiado, el aislamiento de las bobinas eléctricas internas se fundirá, provocando un cortocircuito y el motor se destruirá. Las aletas en el lateral de la carcasa ayudan a aumentar la superficie y eso nos permite eliminar el calor no deseado. El eje se apoya en unos rodamientos que se encuentran dentro de los paneles delantero y trasero. Los rodamientos ayudan a que el eje gire suavemente y lo mantienen en su posición. Dentro de la carcasa se encuentra el estator. El estator es fijo y no gira, está formado por una serie de alambres de cobre que se enrollan en bobinas entre las ranuras situadas en el perímetro interior. El alambre de cobre está recubierto con un esmalte especial que aísla eléctricamente los alambres entre sí, lo que significa que la electricidad tiene que fluir a través de toda la bobina. De lo contrario, tomaría el camino más corto posible, y veremos por qué esto es importante un poco más adelante en este vídeo. Este es un motor de inducción trifásico, por lo que tenemos tres conjuntos separados de bobinas en el estator. Los extremos de cada conjunto se conectarán a los terminales dentro de la caja de terminales eléctricas. Veremos cómo se conectan un poco más adelante en este vídeo. Cuando se conecta al suministro eléctrico, el estator genera un campo electromagnético giratorio. El rotor está conectado al eje. En este caso es un rotor de tipo jaula de ardilla. Se llama jaula de ardilla porque tiene dos anillos en los extremos que están conectados por unas barras y que giran juntos. Este diseño es similar al de una pequeña jaula o rueda de ejercicio que utilizan una mascota hámster o incluso una ardilla. La jaula de la ardilla está equipada con una serie de láminas de acero. Estas láminas ayudan a concentrar el campo magnético a las barras. Las láminas se utilizan en vez de una pieza sólida de metal, ya que esto mejora la eficiencia al reducir el tamaño de las corrientes inducidas en el rotor. Cuando el rotor se coloca dentro del estator y éste se conecta a una fuente de alimentación eléctrica, el rotor comenzará a girar. Entonces, ¿cómo es esto posible? Cuando la electricidad pasa por un cable, se genera un campo electromagnético alrededor del mismo. Podemos ver esto colocando unas brújulas alrededor del cable. Las brújulas girarán para alinearse con este campo magnético. Si la dirección de la corriente se invierte, el campo magnético también se invierte, por lo que las brújulas cambian de dirección. El campo magnético del cable atrae y empuja las agujas de las brújulas, al igual que si deslizamos dos barras magnéticas una hacia la otra, se atraerán o repelerán. Incluso podemos utilizar un imán para hacer girar otro imán, o podemos hacer girar el imán cambiando la intensidad del campo magnético que lo rodea. Si colocamos un cable en un campo magnético y hacemos pasar una corriente a través de él, el campo magnético del cable interactuará con los imanes permanentes. El campo magnético y el cable experimentará una fuerza. Esta fuerza moverá el alambre hacia arriba o hacia abajo dependiendo de la dirección de la corriente y de la polaridad de los campos magnéticos. Si envolvemos el alambre en una bobina, el campo electromagnético se hace más fuerte. La bobina producirá un polo norte y un polo sur, al igual que un imán permanente.
Estas bobinas de alambre las llamamos inductores. Cuando pasamos corriente alterna a través del cable, los electrones cambiarán constantemente de dirección entre el flujo hacia adelante y hacia atrás. Por tanto, el campo magnético también se expandirá y colapsará, y la polaridad se invertirá. Cuando coloquemos otra bobina separada en las proximidades y completemos el circuito, el campo electromagnético inducirá una corriente en esta segunda bobina. Podemos conectar dos bobinas y colocarlas una frente a la otra para crear un campo magnético mayor. Si colocamos un circuito cerrado de alambre dentro de este gran campo magnético, induciremos una corriente en el circuito. Como sabemos, cuando pasamos una corriente a través de un cable, se genera un campo magnético y también sabemos que los campos magnéticos se empujan o atraen entre sí. Por lo tanto, este circuito de alambre también generará un campo magnético y este interactuará con el campo magnético mayor. Cada lado de la bobina experimentará fuerzas opuestas provocando su rotación. Este circuito es, por tanto, nuestro rotor y las bobinas son el estator. Sin embargo, el rotor solo girará hasta que se alinee con las bobinas del estator, entonces se atascará ya que la corriente inducida se invierte con la bobina. Para superar esto, tenemos que introducir otro conjunto de bobinas en el estator y debemos conectarlas a otra fase. Los electrones fluyen en esta fase en un momento ligeramente diferente, por lo que el campo electromagnético también cambiará de intensidad y polaridad en un momento ligeramente diferente. Esto obligará al rotor a girar. Dentro del motor de inducción tenemos tres bobinas separadas que se utilizan para producir un campo electromagnético rotativo. Cuando pasamos una corriente alterna a través de cada bobina, estas producen un campo electromagnético que cambia de intensidad y de polaridad a medida que los electrones cambian de dirección. Pero si conectamos cada bobina a una fase diferente, los electrones de cada bobina cambiarán de dirección en un momento distinto. Esto significa que la polaridad y la intensidad del campo magnético también se producirán en un momento diferente. Para distribuir este campo magnético tenemos que girar los conjuntos de bobinas 120 grados desde la fase anterior y luego combinarlos en el estator. El campo magnético varía en intensidad y polaridad entre las bobinas que se combinan para producir el efecto de un campo magnético giratorio. Ya hemos visto en este vídeo que se puede inducir corriente en una segunda bobina cuando está cerca. Las barras de la jaula de ardilla están conectadas en cada extremo, lo que crea múltiples circuitos o bobinas, por lo que cada barra induce una corriente y crea un campo magnético. El campo magnético de las barras del rotor interactúa con el campo magnético del estator. El campo magnético de las barras del rotor es atraído por el campo magnético del estator. Como el campo magnético está girando, el rotor también girará en la misma dirección que el campo magnético para intentar alinearse con él, pero nunca podrá alcanzarlo completamente. Las barras del rotor suelen estar inclinadas, esto ayuda a distribuir el campo magnético entre varias barras y evita que el motor pueda alinearse y atascarse. El estator contiene todas las bobinas o devanados utilizados para crear el campo electromagnético giratorio cuando la electricidad pasa por los cables. Para alimentar las bobinas encontramos una caja de terminales eléctricas en la parte superior o a veces en el lateral. Dentro de esta caja tenemos 6 terminales. Cada terminal tiene una letra y un número correspondientes. Tenemos U1, V1 y W1, y luego W2, U2 y V2. Tenemos nuestra bobina de fase 1 conectada a las dos terminales U. Luego las bobinas de fase 2 conectadas a las dos terminales V y por último la bobina de fase 3 conectada a los dos terminales W. Observe que las terminales eléctricas están distribuidas en una configuración diferente de un lado a otro. Veremos por qué en un momento. Ahora traemos nuestra fuente de alimentación trifásica y la conectamos a sus respectivos terminales. Para que el motor funcione necesitamos completar el circuito y hay dos formas de hacerlo. La primera es la configuración en triángulo.
Para ello, conectamos las terminales de U1 a W2, V1 a U2 y W1 a V2. Esto nos dará nuestra configuración en triángulo. Ahora, cuando proporcionamos corriente alterna a través de las fases, vemos que la electricidad fluye de una fase a otra, ya que la dirección de la corriente alterna se invierte en cada fase en un momento diferente. Por eso tenemos las terminales en diferentes configuraciones en la caja de terminales, porque así podemos conectar fácilmente entre ellos y permitir que la electricidad fluya entre las fases a medida que los electrones se invierten en diferentes momentos. Otro modo en el que podemos conectar las terminales es utilizando la configuración en estrella. En este método conectamos las terminales W2, U2 y V2 en un solo lado. Esto nos dará nuestra conexión equivalente en estrella. Ahora, cuando pasamos la electricidad a través de las fases, vemos que los electrones se comparten entre las terminales de las fases. Debido a sus diferencias de diseño, la cantidad de corriente que fluye en la configuración en estrella y en triángulo es diferente, y veremos algunos cálculos para esto. Veamos la diferencia entre las configuraciones en estrella y en triángulo. Digamos que tenemos el motor conectado en triángulo con un voltaje de alimentación de 400 voltios. Esto significa que si utilizamos un multímetro para medir el voltaje entre dos fases cualquiera, obtendremos una lectura de 400 voltios, lo que llamamos un voltaje de línea a línea. Ahora, si medimos a través de los dos extremos de una bobina, vemos de nuevo el voltaje de línea a línea de 400 voltios. Digamos que cada bobina tiene una resistencia o impedancia, ya que se trata de corriente alterna de 20 ohms. Eso significa que obtendremos una lectura de corriente en la bobina de 20 amperios. Podemos calcular eso a partir de 400 voltios dividido por 20 ohms, que son 20 amperios, pero la corriente en línea será diferente. Será de 34,6 amperios. Obtenemos eso de 20 amperios multiplicado por la raíz cuadrada de 3, que es 34,6 amperios. Eso es porque cada fase está conectada a dos bobinas. Ahora, si miramos la configuración en estrella, tenemos de nuevo un voltaje de línea a línea de 400 voltios. Lo vemos si medimos entre dos fases cualquiera, pero con la configuración en estrella, todas nuestras bobinas están conectadas juntas y se encuentran en el punto de estrella o en el punto neutro. Es a partir de este punto que podemos pasar un cable neutro si lo necesitamos, así que esta vez, cuando medimos el voltaje a través de los extremos de cualquier bobina, obtenemos un valor más bajo de 230 voltios. Eso es porque la fase no está directamente conectada a dos bobinas como en la configuración de triángulo. Un extremo de la bobina está conectado a una fase, pero el otro está conectado al punto compartido, por lo que el voltaje es, por tanto, compartido. El voltaje es menor ya que una de las fases está siempre en sentido inverso. Podemos calcularlo dividiendo 400 voltios por la raíz cuadrada de 3, que son 230 voltios. Como el voltaje es menor, la corriente también lo será. Si esta bobina también tiene una impedancia de 20 ohms, entonces 230 voltios divididos por 20 amperios igual a 11,5 amperios. Por lo tanto, la corriente de la línea también será la misma, 11,5. Así podemos ver que en la configuración en triángulo la bobina está expuesta a los 400 voltios completos entre dos fases, pero en la configuración en estrella solo está expuesta a 230 entre la fase y el punto neutro. Así que la estrella utiliza menos voltaje y menos corriente en comparación con la versión en triángulo. Bien, eso es todo por este vídeo, pero para seguir aprendiendo sobre ingeniería eléctrica, consulta ahora uno de los vídeos en pantalla y te espero en la próxima lección. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram, LinkedIn, así como en engineeringmindset.com.